Aparentemente se ha envalentonado y está sacando la cabeza el expresidente Danilo Medina, quien este pasado domingo, en un recorrido con directivos de asociaciones de cafetaleros, cacaoteros y productores de aguacate en Cambita, Garavito, San Cristóbal, beneficiarios de su famoso programa de visitas sorpresas, lanzó duras críticas al gobierno del presidente Luis Abinader, donde llamó a sus simpatizantes a no tenerle miedo al Partido Revolucionario Moderno. Todos podemos recordar las denuncias de que en las visitas sorpresas se manejaron más de 80,000 millones de pesos, pero de ese programa nunca se ha conocido públicamente una auditoría. 80,000 millones de pesos gastados. Miren, esos son todos los cuartos del mundo y un chin más. Y aún no se conoce públicamente qué pasó allí. Ahora Danilo dice que el gobierno es mucho pico y pala, pero nada de tijera, queriendo significar que el gobierno de Luis Abinader da muchos picazos, pero no inaugura obras, que es cuando se da tijeras. Tal vez el gobierno ha pecado de mucho optimismo, a lo mejor al querer impactar en diferentes áreas al mismo tiempo, en vez de empeñarse en unas pocas y terminar las obras para poder presentarlas como logros de esta administración. A lo mejor es probable, pero Danilo Medina y el PLD no pueden pedirle a Luis Abinader que haga en 4 años lo que le llevó al mismo Danilo Medina 8 años, es decir, 2 gobiernos consecutivos. Además, si dentro del mismo PLD uno compara los gobiernos de Danilo Medina con los de Leonel Fernández, echando a un lado los demonios de la corrupción, Fernández construyó más que Danilo Medina, a pesar de la situación de crisis local que enfrentó en su primer gobierno y el entorno internacional adverso en sus siguientes 2 gobiernos, producto de la crisis en los precios de los commodities y el colapso financiero internacional. Por el contrario, Danilo Medina realizó 2 periodos de gobierno sin sobresaltos internos ni en los mercados internacionales, sin crisis en los precios de los commodities y sobre todo los empréstitos internacionales a muy baja tasa de interés. De manera que así cualquiera podría irle bien al frente de la administración pública. No soy apologista del PRM ni del presidente Luis Abinader, pero la verdad hay que decirla. Luis Abinader empezó su administración en medio de la crisis más grave que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años, la pandemia del COVID-19, con todas sus implicaciones, cierres, aperturas, vacunación, etcétera, a lo que se le suma la crisis en los precios de los fletes marítimos, la crisis en los precios de los commodities, las harinas, los granos, los aceites, etcétera, o los elevadísimos precios del petróleo y la carestía de los empréstitos internacionales. Las altas tasas de interés al caérsele a los gobiernos alrededor del mundo sus recaudaciones fiscales y andar todos detrás de préstamos internacionales para poder equilibrar sus balanzas de pagos. Eso obviamente no significa que no haga falta una mayor fiscalización de los empréstitos para que sean invertidos realmente en actividades productivas donde sean necesarios y para que sus beneficios perduren en el tiempo. Una tarea ciertamente aún pendiente, pero Danilo Medina nunca va a reconocer esa terrible situación que encontró Luis Abinader en el año 2020, como tampoco nunca se ha referido a los casos de corrupción de sus gobiernos que han manchado su gestión al frente del Estado, que a pesar de tener grandes realizaciones con proyectos emblemáticos e interesantísimos como el 911 y otros, su gestión fue engullida por la corrupción. Y no es un ataque vago, es una crítica con bases, porque usted está viendo estos días
agentes que uno creía ser gente seria, declarándose culpables en los tribunales. Incluso es posible que los mayores casos de corrupción de los gobiernos de Danilo Medina nunca los conozcamos, porque tal vez nunca serán conocidos en la justicia. Como que nos hemos quedado con las canas, con algunos casos que el mismo Danilo Medina nunca ha referido, como el caso de sus hermanos, el caso de sus cuñados, los casos de los militares y funcionarios muy cercanos a él, que han sido imputados con expedientes muy comprometedores y bien sustentados. Pero la cuestión es que parece que todo eso se quedará solo hasta ahí. Miren, no se muevan de ahí, que ya volvemos con la siguiente reflexión luego de estos mensajes. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. El Estado ha recuperado más de 200 millones de pesos a través de bienes, muebles, inmuebles y dinero en efectivo, devueltos por imputados del caso Antipulpo, según reveló Wilson Camacho, el titular de la PECA. Esto a raíz de 4 acuerdos realizados con imputados en ese entramado de corrupción. Fundamentalmente el ingeniero Francisco Pagán, que era el director de la extinta OISOE, esto es la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Pues el ingeniero Francisco Pagán admitió que adquirió dinero de manera ilícita, con lo que adquirió bienes que entregó al Ministerio Público, y en su caso y el de otro de los involucrados se llegó a un acuerdo de una pena de 5 años de prisión con 2 cumplidos, que equivalen al tiempo que él estuvo preso, de manera que solo cumplirá 3 años de prisión. Muy importante porque al evitar un largo juicio se van viendo resultados de la desacreditada lucha contra la corrupción. Sin embargo, uno se pregunta que qué pasará con los grandes casos de corrupción, los de los cuñados del expresidente Danilo Medina, por ejemplo, que están implicados en los casos de las empresas de distribución eléctrica, que ya tienen más de 2 años y que en su momento les fueron congelados sus activos en la banca comercial. Y no hemos vuelto a saber nunca más de esos casos. O el caso del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, uno de los primeros exfuncionarios de los gobiernos de Danilo Medina en ser investigados, que recordamos que asistió a la Procuraduría en más de 5 ocasiones, que se dice que es el más grande de todos los casos de corrupción que se ha investigado y que implicaría, aparte de la élite empresarial dominicana, a los gobiernos del PLD y a funcionarios de este mismo gobierno también. Y que si a ese caso se le diera hacia adelante hasta buen puerto, una gran parte de la sociedad dominicana conocería la desfachatez de sus hombres públicos. Pero adivinen, ¿en qué ha quedado el caso del ex ministro de Obras Públicas y pasado candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo? Es el caso del asfalto caliente entregado sin licitaciones por más de 11,000 millones de pesos, sin estar contemplados en el presupuesto nacional y pagados sin ser autorizados por la Contraloría General de la República, ni ninguna de las otras instituciones
que fiscalizan esos tipos de proyectos. Y para que no me digan que solo critico al PLD, ya se ordenó una auditoría a la gestión de Roberto Fulcar en educación, donde el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, habló de horrores en esa pasada gestión. Pareciera realmente, señores, que como estamos en tiempos preelectorales, la lucha contra la corrupción se ha detenido, al igual que otros importantes temas de la agenda nacional. Bueno, no es totalmente cierto que se haya detenido, pero es una verdad de perogrullo que cuando llegamos a estas fechas y se entra en la precampaña, todo va entrando en hibernación y quedándose de lado hasta que pasen las elecciones. Es triste y duro reconocerlo, pero ciertamente es así. Gracias por ver nuestro contenido, pero para perdurar en el tiempo y seguir brindándotelo, necesitamos de tu apoyo. Por eso, aquí arriba te dejo el enlace a nuestra cuenta Patreon para que nos apoyes. Y si es la primera ocasión en que nos ves, no olvides de suscribirte a nuestro canal de Alfredo en Directo aquí en YouTube. Y en TikTok e Instagram nos puedes buscar como @Alfredo en Directo. Y déjanos tu opinión aquí debajo en la caja de comentarios para conocer tu visión de los temas tratados. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.